buenas tardes, o días o noches, como digo siempre, queridos amigos de oyentes y videntes de este programa Medicina y Algo Más, que el maravilloso canal TLV1 proyecta hace mucho tiempo. Bueno, este programa también lo voy a dedicar a aclarar algunas cosas sobre homeopatía, que es la especialización de medicina a la que yo me dedico por pura elección. He sido médica clínica, médica rural, tengo varias especialidades y justamente conocedora profundamente de la farmacología y la farmacopea actual, viendo el gran daño que a veces hacen los medicamentos que usamos, que por supuesto a veces los tenemos que usar, pensaba, tiene que haber otro camino de curación. También mi padre había hecho ese camino, y mi abuelo, y por supuesto muchos médicos de mi familia, extranjeros ellos, y algunos ya nacidos aquí, hicieron ese recorrido en el pensamiento. Y por supuesto estudié profundamente, con muchísimo entusiasmo, la homeopatía. Creo que hice todo el bien que he podido en todos estos años, 45 años de médico, pero desgraciadamente veo, como ven otros colegas de todo el mundo que nos hemos entrevistado, encontrado con una gran preocupación. En general el verdadero homeópata siempre el verdadero homeópata es religioso. Puede ser católico, puede ser judío, puede ser protestante, pero no puede ser agnóstico, ni gnóstico tampoco. No puede corresponder a la gnosis, porque la homeopatía reconoce el hombre formado por alma y cuerpo como una unidad. Además está decir que era un hombre enormemente culto, Hahnemann, además de hablar 8 idiomas, que le permitió, valga la pena decirlo, sobrevivir con su familia haciendo traducciones para los libreros, porque él no quería cobrar con la medicina común que se sabía de memoria y que sabía que no los curaba y que era un engaño. Su esposa, Leopoldina Enriqueta, lo regañaba siempre y sufrió mucho, es cierto, la pobreza con sus hijos, porque él consideraba un acto ilícito cobrar sabiendo que era un engaño y que era toda una confusión, que no había método alguno. En fin, entonces él se dedica a estudiar y a concebir el método científico, y cree que la única forma es utilizar remedios experimentándolos, porque si no sabemos qué producen en el hombre sano, mucho menos podemos saber qué van a producir en el hombre enfermo. Este es el primer, ¿cómo les puedo decir? El primer escalón de la doctrina homeopática, experimentar, pero en el hombre sano, los medicamentos que voy a usar en el hombre enfermo. Y por supuesto el hombre sano, voluntario y capacitado para experimentarlo, por eso tenía que ser médico en lo posible, o muy allegado a la medicina, o farmacéutico. Entonces se hizo la patogenesia, como expliqué en otro programa, la experimentación de cada uno de los remedios, que en ese momento eran tóxicos. Los remedios de la medicina oficial, como ahora, siempre fueron tóxicos. Entonces él encuentra, por iluminación divina, así lo cuenta él en su propia biografía, la dosis mínima, la reducción de la dosis. Él era conocedor de las matemáticas y la física, era químico, era un excelente químico, y entonces hace diluciones decimales y centesimales para que todo sea, como fue en alemán, metódico y ordenado. Entonces les he dicho en otro programa que cuando pasamos, ¿qué es una dilución centesimal? Una gota en 99 gotas de solvente. De esa mezcla, una gota en 99 gotas de solvente, la segunda decimal. De esa mezcla, una gota en 99 gotas de solvente, y así sucesivamente 6 veces. La sexta vez es la sexta dilución centesimal, donde pasamos ya el número de Avogadro, quiere decir que no hay ya sustancia químicamente percibible, pero sí él ve y observa que tiene sus efectos en el hombre sano, que remeda los efectos de aquel que producían tóxicamente en sustancia en el hombre sano, y entonces, por la ley de similitud, en un hombre que tiene esa misma o esos
síntomas semejantes a los que produce ese remedio, lo aplica y obtiene maravillosas curaciones. Tuvo varias epidemias, como dije en otro programa, epidemia de cólera que enfrentó exitosísimamente, de fiebre amarilla, de fiebre intermitente. Hay citadas en su vida muchas epidemias que él, justamente, la homeopatía se hizo famosa por curar las epidemias, con la ley de similitud que la describe Hipócrates mismo, el padre de nuestra medicina, y aconseja Hipócrates similia similibum curantur. Después él habla de otra medicina, contraria contraria curantur, Hipócrates, que sería el Ayurveda, por ejemplo, curar con los contrarios, pero en ningún momento Hipócrates aconseja curar con algo diferente, con cualquier cosa que sería la halo. Halo es distinto, diferente a la enfermedad y a la curación, que es lo que nosotros llamamos alopatía. Bueno, después de 200 años la homeopatía ha hecho muchísimo bien. Fue profundamente adoptada por los médicos católicos de Francia, tanto que es que el cardenal Billot, cuando hace su gran crítica al liberalismo, cita a los directores de los colegios de medicina homeopática o grandes homeópatas famosos de Francia, y justamente en ese momento, estamos hablando ya del siglo XIX, se desarrolla y se ordena de alguna manera la naturopatía, es decir, la medicina con plantas medicinales, que van a ser a lo largo del siglo XIX las dos medicinas que van a ordenar todo el quehacer médico humanista en Europa y en Sudamérica. Estados Unidos e Inglaterra tardó más. Estados Unidos tuvo este beneficio hasta 1910, que fue abruptamente interrumpido por Rockefeller, que hace el informe Flexner con muchísimo dinero, manda a Abraham Flexner a sobornar a senadores y demás, a hacer grandes congresos, propagandas y hace prohibir la naturopatía, o sea, las plantas medicinales, y la homeopatía. En el mundo católico, digamos, hispano-latino, se respetó, aunque por supuesto contemporáneamente se la trató de minusvaler, de despreciar como una medicina no científica. Les recuerdo que el método que aplica Hahnemann es rigurosamente científico, no solo la dilución decimal o centesimal, sino la observación pero excesiva y exhaustiva del efecto que provoca en el hombre sano, y luego la tercera patogénesis es la curación del hombre enfermo. Todo eso se registra en la materia médica y así lo estudiamos. Les diría, la escuela médica más metódica, organizada y científica que he estudiado, pero bueno, que conocemos. Pero bueno, también es cierto que a medida que la medicina convencional avanza en daños a las personas, sobre todo después de lo que fue el hecho tremendo e imprevisible del 2020, la gente desesperada huye de lo que llamamos medicina oficial y busca otros caminos terapéuticos. Por supuesto, muchísimos son hijos o nietos de pacientes que se atendieron toda la vida con homeopatía, vuelven y encuentran un consuelo, una curación suave, ¿cómo les digo? Un tratamiento proporcionado a la naturaleza humana, y una rápida remisión de la enfermedad en general. Y en los casos en que no se puede curar, por supuesto hay una remisión de los síntomas, un acompañamiento y una dignidad en la supervivencia de esos pacientes. Pero bueno, también es importante decir que nosotros asociamos la homeopatía a la medicina convencional, para eso la hemos estudiado, para eso hemos hecho especialidades respecto a la medicina convencional, y también nos ayudamos con colegas de la medicina convencional de recta intención y capacitados para tratar al enfermo. Pero bueno, el poder asentado en el mundo, como tantas veces he explicado, está utilizando la medicina, como vimos en el 2020 y 2021, como instrumento de control. No me voy a referir, para que no bajen el programa, a esta realidad, creo que todos me entienden. Y entonces, por supuesto, la asistencia que se recibió en esos años fue tétrica, la mortandad de las personas que siguieron las directivas de aquella
Organización Gubernamental Mundial referente a la salud, hubo una mortandad inmensa que no debería haber existido, pero bueno, se negó a las personas a acceder a tratamientos eficaces que hubieran salvado rápidamente sus vidas. Entonces la gente acudió, como les digo, a esta otra medicina desesperada y con grandes resultados terapéuticos. Estamos los homeópatas tratando los daños crónicos hechos a chiquitos, a niños, adolescentes, por aquella medicina alopática dada, ¿cómo les puedo decir?, sin el estudio profundo necesario de los efectos adversos que puede producir, sin perjuicio de colegas excelentes, inocentes, que hacen y que son además cuidadosos tratando de prescribir la mínima cantidad de medicamentos en drogas. Ya fíjense que en Argentina, como teníamos la escuela francesa de Claudio Bernard, semiológica, todos los grandes clínicos como Macei, César Rodríguez, en nuestro medio, en nuestra ciudad, el doctor Mancino, el doctor Salvioli, todos tuvimos esa escuela tan profundamente cristiana y respetuosa de la dignidad del ser humano. Entonces nos enseñaban ya que cuando tenemos que usar drogas de síntesis usemos solo una. En lo posible a las embarazadas se enseñaba en la medicina alopática no dar nada. En fin, había una conciencia médica muy profunda que hoy no existe. Bueno, entonces esto ha hecho el gran auge de nuestra medicina en estos 2 últimos años, y por supuesto inmediatamente empezaron los ataques muy bien pagos de promover por todos lados la idea de que la homeopatía es satánica. Por eso quiero aclarar ese tema. Hahnemann, en el parágrafo 9 de su Organon, dice: en estado de salud, la energía vital mantiene los órganos y sistemas en maravillosa y armónica operación, de tal manera que ese espíritu dotado de razón pueda servirse de esos instrumentos libres y sanos para cumplir los altos fines de su existencia. ¿No es cierto? Entonces ya estamos hablando del concepto de hombre, todo el hombre, la energía vital, todos los órganos y sistemas y el espíritu dotado de razón como un todo, una integralidad que debe ser tratada, y el fin de toda esta salud es permitir al espíritu entonces trascender, que es, por supuesto, esa invitación de nuestro Señor. Por supuesto, él, como es tan riguroso y metódico, ¿cómo puedo decirles?, especifica la función del médico. Son el parágrafo 1 y 2 de su Organon de la Medicina, que dicen esto: la primera y única misión del médico es devolver la salud a los enfermos. Esto es lo que se llama curar. La perfectibilidad del arte de curar consiste en restablecer la salud de una manera pronta, suave y duradera, separando y destruyendo totalmente la enfermedad del modo menos perjudicial y por el camino más corto y seguro, conduciéndose en virtud de inducciones fáciles de comprender. O sea, como ustedes ven, ya está enseñando a los médicos que el proceder nunca debe ser agresivo, ni indigno, ni violento, ni hacer daño, porque se basa, por supuesto, en Hipócrates. Es profundamente hipocrático, es solo hipocrático, cuyo aforismo de cabecera es primum non nocere, primero no hacer daño. Bueno, y entonces, ¿qué ha pasado con la homeopatía? Ha pasado que muchas, como Hahnemann era totalmente religioso, ¿no es cierto?, y buscaba, por supuesto, la dignidad de su paciente. Fíjense lo que dice: también el médico, en el parágrafo 4, tiene la misión de conservar la salud, eliminando las causas conocidas que la alteran o producen y sostienen la enfermedad. Esto tiene tingencia con la profilaxis, la higiene y la medicina preventiva. Efectivamente, una alimentación insuficiente o inadecuada, una vivienda malsana, un régimen de vida antinatural, sufrimientos morales o espirituales, sustos, emociones violentas, la ingestión de tóxicos, así como la exposición al contagio, deben ser evitados o suprimidos en todos los casos. Qué sabio concepto el de Freud.
Pero desde el punto de vista espiritual, por esta concepción profundamente cristiana, la homeopatía ha sido tomada por, ¿cómo decirles?, por dos escuelas filosóficas que en realidad nada tienen que ver con la homeopatía. Dos son las principales, el panteísmo y el teosofismo. No quiero enemistarme con colegas que practican estas disciplinas, que tienen todo el derecho de hacerlo, y esa es la libertad religiosa, y son grandes médicos, pero no podemos decir que es homeopatía, porque Hahnemann es absolutamente claro en sus definiciones religiosas. La primera de las infestaciones de la homeopatía es el panteísmo, incorporado por algunas, lo voy a leer de este maestro católico de la homeopatía, que es el doctor Javier Eizayaga, un maestro, ya murió. La verdad es que he aprendido de él muchísimo, era profundamente católico. El panteísmo, incorporado por algunas escuelas homeopáticas a la doctrina, concibe a Dios como una unidad o como autoconciencia del mundo, reducción de Dios al mundo como origen y fin únicamente de la naturaleza, es decir, inmanente totalmente. Se denomina panteísmo ateo. Son sistemas o doctrinas que identifican a Dios con el universo, el macrocosmos con el microcosmos. No existe un Dios supremo distinto del universo. Dios es lo mismo que la naturaleza y está, por lo tanto, sujeto a los cambios. Así Dios pasa a ser el hombre, y el hombre el mundo, y todas las cosas son Dios y tienen la misma sustancia de Dios. Esto es un concepto panteísta que nada tiene que ver con la concepción del espíritu dotado de razón que habita en ese hombre y que debe cumplir los altos fines de su existencia. Y la segunda escuela, que ha tomado gran cantidad de seguidores y que son buenos, distinguidos terapeutas, que han logrado bienes a la humanidad, pero en realidad no deberían llamarse homeopatía. El teosofismo, la teosofía, afirma que hay en el mundo una sola doctrina verdadera exclusiva de la mínima y selecta minoría de los iniciados. Se llega a ella por cierta enseñanza oral o escrita absolutamente desconocida de los profanos, enseñanza llamada esotérica. Creen en un poder divino universal del que proceden y al que se reducirán todas las cosas, pero no en un Dios personal o creador. Dios es todo y todo es Dios, dice una de ellas, Annie Besant. El cosmos semeja una serie eterna de ondas o períodos o semiondas dilatadas y condensadas alternativamente. En las primeras aparece algo llamado todo, el absoluto, el infinito, el uno inconcebible, la superconciencia, etc. El teosofismo describe minuciosamente con una fraseología ocultista y orientalista tanto el proceso progresivo mediante el cual el ser divino se modifica y constituye un mundo, como el regresivo por el cual el mundo se reduce a Dios. Bueno, está formado por varios planos, pero fíjense, no es eso lo más distante de la concepción hahnemanniana. También el entendimiento humano pasa por planos evolutivos, progresivos, hasta que la autoconciencia universal se dilata para abarcar dentro de sí todo el universo y ve todas las cosas en sí misma y como partes suyas, y se ve a sí misma como un rayo del logos y por consiguiente formando una cosa con él. El hombre ha vencido la muerte, ha conquistado su inmortalidad. El pleno desarrollo de estos grados o etapas se cumple no en una sola vida, sino en vidas sucesivas por la reencarnación. Bueno, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la concepción homeopática hahnemanniana, y voy a citar, para ir terminando y que no se haga tan largo, algunos parágrafos, algunos en los que Hahnemann se refiere exclusivamente a Dios. Parágrafo 17. Dios, el soberano conservador de los hombres, no podía manifestar su sabiduría y su bondad en la curación de las enfermedades. Dios, el soberano conservador de los hombres, como nosotros sabemos por Santo Tomás, que no solo crea, sino nos conserva la vida, que sin el acto creador continuo de Dios de conservar nuestra existencia volveríamos a la nada. Parágrafo 204. Sigue, les leo la parte importante. 204. Diversas manifestaciones mórbidas, es decir, enfermedades propias de cada una de estas diátesis, predisposiciones,
cuyo carácter específico ha sido determinado por el autor de la naturaleza. El autor, con mayúsculas, hay un autor, un Dios creador y una naturaleza. En el parágrafo 212, el creador de las potencias medicinales. Se lo agradece enormemente haber entendido que tiene que hacer las dinamizaciones. Y en el parágrafo 14, así lo ha querido la bondad infinitamente sabia del soberano conservador de la vida de los hombres. Por supuesto, estos son algunos de los parágrafos. Es impresionante cómo Dios rige todo el pensamiento de Hahnemann. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Dios autor, Dios creador, Dios Padre, y nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Hahnemann repetía a Dios en todos sus escritos, en todo su pensamiento. Antes de hacer el descubrimiento de la homeopatía, decía, sí, debo abandonarme a Dios, tener confianza en Él, solo en Él y no en uno mismo, trabajar únicamente para su gloria. Y en el momento que Él decide trabajar para la gloria de Dios es cuando Él empieza a ver la luz de lo que Él intuía. Y con respecto a la pobreza, porque Él opta por la pobreza para no tentarse con nada que lo aparte de ese camino de buscar el bien, la medicina para curar, para aliviar los males. ¿Qué importan esos bienes que no me pertenecen, que no me pertenecieron nunca? Nada me pertenece, lo mismo que mi vida y mi pensamiento, pues son obra el uno y el otro de lo que me precede, de eso que me envuelve y se refleja en el espejo del porvenir. Son obra de Dios, y yo no estoy sobre la tierra más que para administrar esos bienes que no poseo, que no son bienes propios. Nosotros los hombres alimentamos nuestro yo con glotonería. O sacrificar todo esto y aparecer sencillo, con la conciencia libre y el alma pura delante de Dios, diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué ansia tengo de obrar así? Y ahí, por supuesto, es cuando él, en ese trance de autorreflexión continua, de oración continua, haciendo traducciones, porque no quería, todos esos pacientes que había atendido se daba cuenta que los engañaba con una medicina que no curaba, y a todo esto, dice su biografía, se hallaba dispuesto por el amor a Dios, a quien debía todo y a quien quería deber todo con los ojos cerrados, y murmuró las palabras de Jesús en el huerto de los olivos, fiat voluntas tua, y oyó en el fondo de su pensamiento, como si fuese una respuesta a estas palabras, confianza y paz, las mismas que tanto le habían emocionado en Viena. Después oyó esa frase, cuando se abandonan todos los bienes, cuando no se quiere nada, es cuando ellos vienen a nosotros en tropel.
¿De dónde venía esa voz? No lo podía decir. ¿Era una esperanza verdadera o una nueva tentación? No lo sabía, y repitió mentalmente: que se cumpla tu voluntad y no la mía. Al punto sintió un estremecimiento en todo su ser ante la exigencia de una prueba de sinceridad que le acometía como una especie de combate, de lucha suprema, algo tan violento como inesperado. Hahnemann estaba como enloquecido. Era una batalla física. Sin embargo, tuvo tiempo para aceptar una prueba antes de caer vencido por esa fuerza misteriosa y se preguntó: ¿una prueba? ¿Cuál? Era esto un verdadero diálogo con el Señor, una prueba de obediencia y reconocimiento, el abandono de tu yo y de tu sabiduría, sintió en su interior. Comprendió que se hallaba en ese momento patético, en ese instante en el que él mismo necesitaba derribar su yo de un solo golpe, matarlo definitivamente, inmolarlo sobre el altar del sacrificio. Hahnemann apoyó fuertemente las manos sobre su corazón y exclamó: obedeceré. Y entregó su espíritu íntegramente a Dios nuestro Señor. Pocos días después, con su espíritu tranquilo, de acuerdo con su conciencia y su voluntad, entraba en la sala de espera donde aguardaban sus enfermos, que ese día eran muy numerosos. Amigos queridos, podéis salir. Yo soy incapaz de aliviar vuestros males y curaros. No quiero robaros el dinero. Por supuesto, su mujer se volvió loca. No quería aceptar. Él pensaba en su esposa, en mis pobres hijos, pero sabía que no podía. Y en esos días le prometió a su mujer que vivirían de las traducciones, y así tradujo para un librero las cartas de Abelardo y Eloísa, donde vio el sacrificio mutuo de estos dos enamorados, sacrificando su vida para obrar el bien y no vivir en pecado. Y este pensamiento del suplicio de la cruz le hizo descubrir repentinamente todo el valor de la expiación y de la redención, y al mismo tiempo el amor a los hombres y el amor a Dios, la gran ley del cristianismo. Hay un Dios bueno, que es la bondad y la sabiduría misma. Debe tener un medio creado por él para contemplar las enfermedades desde un punto de vista verdadero y curarlas sin vacilaciones. Sería una blasfemia pensar de otra manera. Dios puede ayudar a los hombres a descubrir ese medio. Y bueno, entonces en esas meditaciones que les quiero mostrar, esa lucha interior, se da cuenta que hay una ley de armonía entre todas las cosas, una ley de orden, y dice: esta revelación que les he hecho de la necesidad de la armonía en el mundo, de la existencia de la ley de curación, la seguridad de su vocación de médico y la llamada de Dios a ese sacerdocio, le imponen curar a sus hermanos enfermos, a descubrir esa ley cuya existencia presiente, a buscarla en el trabajo con todo esfuerzo y con la oración. Llegará a los extremos de la lucha, por fin, de la lucha hasta conseguir la verdad. Será uno más en la legión de mártires que ha aceptado el suplicio sin temor, sin volver la cabeza, sin miedo a las torturas. Hahnemann está dispuesto a intentarlo todo bajo la dirección divina. Y en ese momento es cuando se produce el conocimiento, la información de la utilización de la quinina para curar el paludismo. El doctor Cullen lo revela. La quinina había sido llevada a Perú, de Perú a España en 1639 por la condesa de Chinchón, por eso se llama Chinchona, mujer del virrey del Perú, después de comprobar sus buenos resultados en ella misma. Los jesuitas vulgarizaron enseguida su empleo y se la conocía con el sobrenombre polvo de la condesa o polvo de los jesuitas. Pero Hahnemann era reacio a usar esa sustancia química y la probó en sí mismo, y además leyó la notificación de otro médico de Sudamérica y observó lo que ese médico decía, que cuando él, que estaba sano, la tomaba, le producía la fiebre intermitente o fiebre cuartana, y ahí advirtió entonces la ley de similitud. ¿Cómo? Lo que puede curarlo es entonces lo que lo produce en el hombre sano. Y lo dice al final, después de tanto tiempo que Hahnemann había estudiado la teoría de semejanza, no pensó nunca que en ella podía existir la enfermedad y su remedio. Sin embargo, esto era sencilla. Y poco a poco, saliendo de las tinieblas, aparecía ante sus ojos el arco de triunfo de la similitud. Para curar una enfermedad es necesario administrar un remedio que daría al enfermo, si estuviese sano, la enfermedad que sufre.
la homeopatía había sido descubierta. Termino este video hecho para que todos ustedes tengan en claro cuál fue la vida de Hahnemann, cuál fue el espíritu profundamente cristiano que alentó todo su proceder, la opción por la pobreza, el rechazo de las riquezas, el rechazo de la masonería, el rechazo de la mentira, del endioseamiento de una falsa medicina. Hizo muchísimo bien en su vida y entregó su alma a Dios con estas palabras: Dios mío, gracias. Y antes de morir, antes de expirar, nombró el orgullo como causa de todos los males del hombre. Es un hombre profundamente cristiano. En otro videíto voy a explicar, ya me he referido a este aspecto religioso de la homeopatía, y reitero lo que dije hace un rato: estas disciplinas, el teosofismo, el panteísmo y muchas otras, la reencarnación, el evolucionismo ateo, pueden ser doctrinas en sí mismas, pero no pueden decir que son homeopatía. La homeopatía creada por Hahnemann se refiere específicamente al Dios creador, autor y conservador de la vida y, por decirles, mantenedor de toda armonía y de toda salud. Así que con esto terminamos y espero que este concepto que rechaza totalmente lo que se ha imputado a la homeopatía demoníaca, este concepto quede claro, y que la gente confiadamente, nuestro público, nuestros enfermos católicos, acudan a los buenos homeópatas sin temor. Un abrazo grande.